gustaría tocar un tema relevante en el país. Nuevamente, aquí nunca se acaban los temas porque generalmente siempre hay algo que el gobierno está haciendo mal o que podría ser mejor. Y repito, es independiente de qué administración esté en el poder, ¿no? Es independiente de si es el PRI, el PAN, en este caso Morena. Siempre va a haber cosas que criticarle a un gobierno en turno porque pues la premisa del movimiento libertario es precisamente esa, que el gobierno es ineficiente, que el gobierno va a complicar generalmente las cosas y es muy limitada la esfera de influencia positiva del Estado. La mayoría de las cosas que el gobierno termina haciendo cuando se meten tantas cosas, cuando se inmiscuyen los tratos entre particulares, etcétera, terminan siendo peores para la ciudadanía, ¿no? A pesar de que generalmente se pintan las legislaciones, propuestas y políticas como algo que va a beneficiar a la población, ¿no? En este caso, pues la política en turno, la legislación en turno que toca criticar es esta idea de aprobar por decreto una semana laboral máxima de 40 horas, ¿no? Que la jornada laboral quede en 40 horas, parejo y listo, ¿no? Y obviamente este tipo de medidas, como haciéndole, repito, honor al nombre del espacio y al autor cuyo libro inspiró ese nombre, Frédéric Bastiat, todo ese tipo de ideas suenan perfectas cuando se consideran únicamente los efectos de primer orden, ¿no? Ok, dices, bueno, perfecto. Qué buena idea poner una semana laboral topada de 40 horas, porque pues así los malvados capitalistas, los malvados empresarios, no van a poder explotar al pobre empleado, ¿no? Y listo, ¿no? La gente cree que ahí se acaba la historia y todos van a vivir felices para siempre y los capitalistas van a obtener su merecido y los pobres van a estar mejor que nunca antes y fin, ¿no? La realidad es que no es así. Hay muchos efectos de segundo, tercer, enésimo orden que se van a suscitar como resultado de cualquier medida que interfiera con los tratos entre particulares, en este caso, patrones y empleados. El efecto más pronunciado, y repito, aquí pasa siempre que las medidas que suenan tan bonitas en la práctica que el gobierno te pinta como, ay, esas son para ayudar al desprotegido, en este caso al pobre empleado explotado, para protegerlo de los malvados empresarios rapaces, terminan jodiendo precisamente a la persona a la que se supone que quieren ayudar. Porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto más pronunciado de esta política? El efecto más pronunciado de esta política, dejando de lado, hay muchas cosas que los empresarios van a hacer para ajustarse, ¿no? Van a buscar invertir, obviamente, en capital más intensivo. Hay muchos arreglos que los empresarios pueden hacer para, de alguna forma, mitigar los costos adicionales que les va a suponer esta legislación. Pero hay una cosa que es muy pronunciada, que única y exclusivamente le va a pegar a los sectores de la población más desprotegidos, más vulnerables, más desafortunados. Y es esta. Si se espera ahora que los empresarios tengan que lidiar con esta, únicamente ofrecer semanas laborales de 40 horas, cuando México no es un país que esté caracterizado por el gran uso de capital y por lo tanto la labor no es demasiado productiva, pues los empresarios van a necesitar encontrar una forma de hacer, bueno, varias formas de asegurarse que en esas 40 horas todos los empleados que tienen desquitan la productividad de lo que antes era una jornada que podía llegar a las 48 horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que a quienes van a voltear a ver para cuando tengan que abrir una oferta laboral, para cuando hay oportunidades de crecimiento, para todo esto, va a ser a la gente con experiencia, con posgrados, con lo que tú quieras, ¿no? La gente mejor calificada. ¿Por qué? Porque, repito, van a tener que asegurarse de que esas 40 horas van a ser suficientemente productivas para los empleados. Punto. Y como, repito, hay muchas cosas que pueden hacer los empresarios para, desde su parte para procurar eso, ¿no? Mayor intensividad de capital, etcétera. Esa es la principal cuestión. Esa es más bien la principal cuestión. Pero la otra ecuación es la labor. ¿Qué tan productiva es la labor por sí sola, ¿no? ¿Qué tan productivo es tu empleado?
Evidentemente, los empleados que van a ser preferidos van a ser aquellos que ya tienen experiencia y que ya cuentan con formación académica relevante. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente las personas que están en una situación que, que es muy común aquí en México, el clásico caso de la gente que dejó de estudiar la prepa, pues para ponerse a trabajar porque ya tenía que contribuir con los gastos del hogar, que no ha podido estudiar una carrera universitaria, que ha tenido que tomar tal vez trabajos de diferentes cosas, lo cual impide que forje experiencia relevante en un campo particular. Ese tipo de gente y ese tipo de historias son demasiado comunes y precisamente le corresponden a los sectores vulnerables de la población. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que no tienen experiencia relevante y que además no tienen la formación académica que les permita competir en el mercado laboral, lleguen a pedir empleo? Se van a quedar sin oportunidades. Entonces, la, la principal, la principal cuestión aquí es precisamente esa, que la gente que más necesita trabajar, que más necesita empezar desde abajo para poder formar su capital humano, ¿no? Procurar su capital humano, desarrollar experiencia, expertise, todo esto que viene pues como resultado del tiempo en un trabajo, no va a poder tener ese privilegio porque los empleados van a decir, bueno, los empleadores, perdón, van a decir, bueno, necesito para poder sobrevivir, porque un negocio no es una caridad, evidentemente, para poder seguir a flote, para poder seguir generando, para permanecer rentable, pues voy a necesitar únicamente gente con experiencia probada, o al menos con una formación académica que me pueda, de alguna forma, que pueda mitigar el riesgo de que esta persona no sea productiva, ¿no? Repito, es un punto que merece repetirse, que es un punto importante y eso es lo que precisamente va a pasar porque siempre pasa eso cuando el gobierno interfiere en el mercado laboral. La gente que más necesita empleo es la que más va a sufrir de negación tras negación de oportunidades como resultado de esta situación. Hay otros problemas que abordar y nada más resumiendo brevemente, el otro que se va a suscitar es que si termina siendo para los empresarios más caro producir la misma cantidad de bienes, es decir, si ahora te cuesta 1.2 veces producir lo mismo que antes, evidentemente tienes que subir tus precios para permanecer rentable, porque contrario a lo que mucha gente piensa, no todos los empresarios en México, es más, la mayoría de los empresarios en México son pequeños y medianos. Una muy pequeña minoría son empresas gigantescas que pueden absorber esos costos y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Una pequeña, eh, un rounding error, ¿no? Un pequeño error de contabilidad, no pasa nada, es poquito el costo que absorbo, ¿no? La mayoría de de los empresarios son pequeños y medianos. Muchos de ellos sí necesitan permanecer rentables y necesitan permanecer productivos para permanecer rentables. No pueden absorber estos costos adicionales en costos de labor y para seguir sobreviviendo van a necesitar subir el precio de sus productos. ¿A quién le pesa más eso? A los más pobres. Porque una persona bien acomodada, clase mediera, rica, puede decir, bueno, pues tal vez compro un lujo menos, compro un poquito menos y no me voy a morir de hambre. Es un lujo menos. Redu- ¿Quiénes necesitan cuidar cada peso? Los más pobres. ¿A quiénes van a afectar más estas medidas? A los más pobres. Desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de lo que uno puede consumir, de qué tanto te rinde el sueldo, son los más pobres, los más desafortunados, los menos preparados, los que van a sufrir más con esta medida.